¿no? Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, entonces vamos adelante. Ok, el cacao, como todos ustedes saben, es un cultivo tropical, es un árbol suramericano de origen del Amazonas, digamos, en Ecuador, Venezuela, Colombia. Ya está establecido que su origen es básicamente al sur del Ecuador, en la parte amazónica. Es un cultivo que se originó en los sotobosques, es un cultivo de sombra, y de los bosques húmedos tropicales, de tal manera que requiere gran cantidad de precipitación. Ustedes están viendo ahí unas mazorcas de cacao no venezolana, pero cacao criollo del norte de Esmeralda. Es la única zona del Ecuador donde se da este tipo de cacao de semilla blanca, como están viendo en la parte posterior. Este es un cacao venezolano que sí conocen, que es el famoso Cumare 61. Por aquí unos cacaos forasteros. Aquí tenemos un primo hermano que es el Teobroma grandiflora, que se llama Copo Azul. El cacao es un cultivo noble, de gran importancia a nivel mundial, es leñoso, es un cultivo perenne, por supuesto. Las flores crecen, que es una particularidad en el tallo, tiene una dependencia de sombra bastante fuerte, aunque demostraré resultados diferentes a ellos en el Ecuador. Es de bajo porte en condiciones agronómicas, requiere de alta precipitación y presenta uno o dos picos de producción anual, ¿no? En este sitio nosotros podemos visualizar que básicamente el cacao es un cultivo netamente tropical, ¿ok? Allí tenemos más o menos la latitud en el cual crece. Tenemos países de Indonesia que son de importancia actualmente. Tenemos los mayores productores del mundo, que son los países como Nigeria, Costa de Marfil, Ghana y Camerún, países africanos. Y tenemos, bueno, muchos países que producen cacao en Sudamérica. Ecuador ahorita es el primer productor de cacao en Sudamérica, seguido de Brasil, y así sucesivamente. Y lo que le quería mostrar que básicamente en el Ecuador actualmente tienen una producción bastante enorme, pero tienen un área de siembra de 101.000 hectáreas sembradas. Ellos tienen un promedio de producción de unos 400, 500 kilogramos por hectárea, un poco por debajo del promedio mundial, que está en 598 kilogramos por hectárea. Estos son datos reportados por la ICO en febrero del año 2025. Y yo le quería decir que este repunte en la producción del Ecuador, y más adelante hablo de Venezuela porque es de interés para ustedes, se debe básicamente al CCN 51, al innombrable en el caso de Venezuela, que entiendo que está prohibido inclusive su cultivo en el país. Este es un cacao básicamente que genéticamente tiene muchas características de forastero, pero es un cacao muy productivo con muchas bondades, ¿no? En todo caso, África está produciendo aproximadamente el 72% de la producción anual, mundial, perdón. América va de segundo con un 22,3% y cayó un poco la producción en Indonesia a 6,2%. Hace unos 3 años atrás, los países de Indonesia, del archipiélago allí de Indonesia, estaba produciendo alrededor del 10%, también una caída bastante fuerte. ¿Ok? Fíjense que la producción en el Ecuador está alrededor de 2,5 a 3 toneladas por hectárea. En Venezuela tenemos tan solo una pequeña área de siembra, a mi parecer, tenemos tan solo 65.000 hectáreas y como actas que pueden ser disponibles y actas para el cultivo de cacao, tenemos 1 millón de hectáreas. En otras palabras, a pesar de nosotros tener una producción promedio Naguará. relativamente baja, de 250 kilogramos por hectárea. Fíjense que hay estados como Barinas, Mérida y el estado Amazonas que están produciendo 667 a 450 kilogramos por hectárea. ¿Ok? En este sentido, yo pienso que en Venezuela hay una gran cantidad de hectáreas disponibles para la siembra de este cultivo tan importante y creo que los esfuerzos deberían de ir a aumentar el área de siembra. ¿Ok? Sin meternos con el tema de qué cacao vamos a sembrar en cada localidad. Simplemente creo que hay que hacer ese ejercicio de aumentar la producción en el área venezolana. ¿Ok? Les muestro el innombrable, se lo muestro nada más para que ustedes vean que efectivamente Bota en el 2014 presenta las características genéticas de este cacao. Es un cacao, ¿verdad? Que la madre es un forastero, es IMC 67, tiene 45,4% de cacao del IMC.
tiene un 21,5% melonado, en fin, fíjense que tiene muy poco de cacao nacional, tiene tan solo 1,1%, que es la insignia de este cacao venezolano, ¿no? De este cacao ecuatoriano. Y tiene tan solo el 22,2% de cacao criollo. O sea, como ustedes están viendo, es un híbrido con unas características muy productivas, con resistencia a escoba de bruja, este, y tiene ciertas bondades, ¿no? Dicen que con un buen manejo da unos perfiles sensoriales deseados, tiene un alto contenido de grasa, etcétera, ¿no? El éxito del Ecuador en convertirse en primer productor de cacao en Sudamérica se debe a este señor que están viendo en pantalla, este cacao CCN 51, ¿ok? ¿Por qué? Sin Pregunte. embargo, esto le ha restado, sin El embargo, corazón. esto le ha restado, digamos, calidad al cacao del Ecuador, puesto que el 70% de las hectáreas sembradas en el Ecuador está básicamente lleno de puro CCN 51. Ya ese cacao nacional con esas notas florales básicamente no se encuentra. Es muy escaso y eso ha hecho que la ICO penalice al Ecuador, ¿ok? Ya no es 100% eh, productor de cacao fino de aroma, sino que fue disminuido un 75%. ¿Ok? Este, una de las problemáticas que tenemos que resolver al siglo XXI y que todos manejamos de una u otra forma, y utilizo para ella esa diapositiva que en su momento Eduardo Escalante, de allá de la ULA, en una conferencia acá en Ecuador, la dio y se la pedí, es que básicamente el cambio climático tiene tres ejes fundamentales interrelacionados uno con otro. Está la sobrepoblación, el cambio climático per se y una pérdida en la biodiversidad. ¿Ok? Todo esto genera una problemática increíble y el hecho de esa problemática se debe a que, bueno, el planeta está creciendo en cuanto a la población humana se refiere a una tasa de 1,20%. Cada vez somos más en el planeta, ¿ok? En el año actual estamos alrededor de 7.900 millones de personas. Para el año 2050 se prevé 9.000 millones de personas y para el año 2100 vamos a ver 11.000 millones de personas en el planeta. Esto trae como consecuencia, obviamente, por cambio antropogénico, sin entrar en discusión con el tema del cambio climático, que es muy amplio, un incremento en la concentración de CO2, aumentos de temperatura, cambios de los patrones de precipitación y uno de los resultados finales o un posible escenario es la desertificación del planeta. Cuando hablamos de desertificación del planeta, me refiero a que hay muchas zonas del planeta que van a ser mucho más secas y por supuesto eso va a tener un impacto importante en todos los cultivos, en las áreas tropicales. ¿Ok? Eso por un lado. Otro escenario es que habrán zonas donde habrá un exceso de precipitación. En ambos casos, por deficiencia o por exceso, vamos a tener un problema de déficit hídrico. ¿Ok? De déficit o anoxia radical en el caso de anegamiento. ¿Ok? Cada vez tenemos un trabajo más arduo a causa del cambio climático y bueno, por supuesto, este aumento en zonas áridas va a reducir la calidad de agua, va a haber un aumento de incidencia de plagas que ya ha sido reportado, por lo menos en Brasil, ya vamos a ver más adelante lo que están reportando. Van a haber aumentos en incendios, hay un impacto en la producción agrícola enorme. ¿Ok? Entonces, cada vez somos más, demandamos mayor cantidad de bienes y servicios y eso trae como consecuencia, ¿verdad?, de que haya este tipo de escenario, mayor cantidad de deforestación, ¿ok? Un incremento en la industrialización y quema de combustible fósil y, por supuesto, aridez en algunos casos, erosión de suelos y pérdida de la biodiversidad, ¿ok? Todo esto se trae como consecuencia y ya se ha reportado también en la FAO que para el 2030, en apenas 5 años, va a haber un déficit de 1.000 millones de toneladas más de cereal para satisfacer la población actual del planeta Tierra, ¿no? Por supuesto que todo el sector agrícola va a ser extremadamente vulnerable, sí es una cosa muy preocupante porque cada vez con una demanda de alimentos tan enorme y variables climáticas que afecten la producción agrícola, traerá como consecuencia una hambruna sin precedentes. Cada vez se habla más de este tema de ciudades sostenibles, economía circular y educación, y eso se debe a que con 6.900 millones de habitantes en el año 2010 se generaron entre 7.000 y 10.000 millones de toneladas de desperdicio, de basura, ¿ok? Residuos generados de esa gran población. En el 2021, con 7.900 millones de habitantes, se generaron 11.200 millones de toneladas.
Eso quiere decir que tenemos que ir a una economía circular que está muy de moda hoy en día y tratar en lo posible de que esos desechos se reciclen y se utilice este tipo de esquema donde haya un uso sostenible. ¿Ok? Ese uso sostenible se mantenga la economía durante el mayor tiempo posible y que se reduzcan al mínimo la generación de residuos, que es lo que generamos esa alta población. ¿Ok? En este mapa yo les quiero mostrar la idoneidad del área de cacao en el presente. Bueno, fue tomado para el 2017. ¿Ok? En verde se ve las zonas que puede ser cultivado el cacao sin ningún problema y mientras nos movemos a colores más ladrillo, vemos que son zonas menos idóneas, son zonas más secas donde no se puede cultivar el cacao. Entonces, frente a estas variables de cambio climático, que ya ustedes seguramente han oído hablar mucho de ellas, fíjense que el cambio de área o el incremento para el año 2050 de este modelo es increíble. Fíjense cómo incrementó el área ocre y disminuyó considerablemente la zona, ¿verdad? Apta para cultivo de cacao. ¿Qué trae como consecuencia esto? Que probablemente, y ya lo estamos viviendo, es una disminución en la producción de este cultivo, que es de gran importancia a nivel mundial, como ya lo señalé, y en un informe reciente de la Universidad de Illinois, de California, ya pronostican que el cambio climático reducirá significativamente la cantidad de tierras aptas para cultivar cacao en las próximas décadas. Fíjense que realmente es en tan solo, digamos, 23 años, 25 años, el área se ha reducido considerablemente. ¿Ok? Entonces, yo siempre me gusta hablar acerca de esto, ¿no? Porque realmente cuando tú ves los programas de mejoramiento genético en cacao, son abundantes en todas las zonas donde yo he visitado, en Colombia, en México, acá en Ecuador es muy fuerte. El área este, de sanidad vegetal o de el, el problema de plagas que puede existir en el cultivo de cacao está muy bien manejado, la tolerancia a las enfermedades la están enfrentando. Sin embargo, carecen de información ecofisiológica. O sea, no hay estudios de fisiología en condiciones de campo suficientes a mi manera de ver, y estos trabajos son imprescindibles para poder entender la aclimatación del cacao a diferentes regiones agroecológicas donde se pretende cultivar. En Venezuela, a pesar de que se ha trabajado bastante, Osmari es una trabajadora de este cultivo, junto con el profesor Ramón Jaime, que hemos trabajado bastante en conjunto también desde el año 2005, para ser exacto. Entonces, hemos visto y hemos hecho muchos trabajos de fisiología del cacao. Sin embargo, Hidalgo en el 2016 estableció que tan solo los proyectos en fisiología del cacao en Venezuela tan solo representan el 2% de toda la inversión del Ministerio de Ciencia y Tecnología que existía para ese momento. No sé si las cosas han mejorado en cuanto a un mayor número de investigación fisiológica del cacao en Venezuela. ¿Ok? Entonces, ya en el año 2018, nosotros tratamos de dar un panorama acerca de cómo el cambio climático podía afectar la capacidad fotosintética del cacao. Este es un trabajo de divulgación. Ese cacao que ustedes están viendo ahí de color rojo es un emblema de mi queridísima y siempre recordada Iraima Chacón, que fue una de mis pilares, que me enseñó a querer el cacao como hoy en día lo quiero. Ese es un cacao porcelana rojo, ¿verdad? Muchos lo conocen de ustedes, muchas personas de fuera de Venezuela no conocen, le dicen porcelana a otro tipo de cacao, tiene unas características totalmente diferentes. Y nosotros acá propusimos algunas recomendaciones acerca del Plan Nacional de Cacao en cuanto a la ecofisiología del cacao. Y nosotros señalamos que es importante obtener materiales genéticos, ¿ok? De cacao fino, preferiblemente tolerantes o resistentes a diferentes tipos de estrés, ¿ok? Y que estén adaptados a diferentes regiones cacauteras del país, como una estrategia para enfrentar el inminente cambio climático del planeta, dando estos parámetros o estos objetivos específicos para hacer este tipo de estudios. Identificar materiales genéticos con altas eficiencias de uso de agua, es decir, materiales genéticos que sean tolerantes al déficit hídrico, bien sea por sequía o por anegamiento, ¿ok? En diferentes zonas cacauteras de Venezuela. Identificar genotipos adaptados a altas intensidades lumínicas. Si bien el cacao venezolano es un cacao que es cultivado en la sombra, normalmente en los cacaotales se ve como un exceso de sombra, lo cual tampoco es bueno para este cultivo. Entonces hay que buscar la intensidad lumínica apropiada
para generar una mayor producción. Evaluar materiales genéticos de cacao con alta capacidad fotosintética y que tengan o se prevea una respuesta significativa al incremento que ocurre en la concentración de CO2 ambiental. ¿Ok? Hace 20 años la concentración de CO2 en la atmósfera era 380, 390. Estamos actualmente en 425 micromoles por mol o ppm de CO2. Entonces, obtener materiales genéticos de cacao que tengan una alta capacidad fotosintética podría estimular la producción de este cultivo. Y por último, el tema y el boom hacia materiales que no incorporen me- metales pesados como el cadmio o el plomo o la misma toxicidad que puede ocurrir por aluminio. Este es un tema que yo he explorado muy poco, pero está de moda, ¿no? Es muy importante después digamos, la recomendación de la Comunidad Económica, donde no quieren cacao contaminado con altas concentraciones de estos metales, producto del daño que puede ocurrir en la salud humana. Entonces, bueno, vamos a entrar a un tema ya de frente al cambio climático. Si afectará el cultivo de cacao, bueno, yo creo que evidentemente sí lo va a afectar, ¿ok? Cada vez, recientemente estamos saliendo de un problema gravísimo. Pasó algo en África. No se sabe a ciencia cierta qué fue lo que ocurrió, pero realmente hubo una reducción en la producción de cacao africano. El cacao aumentó el precio enormemente y todo indica que estos aumentos en las temperaturas del planeta de 2 a 2,5 grados centígrados que puede ocurrir para los próximos 3 años, 4 años, pueden traducirse también o sumados a larga sequía, van a disminuir en un 90% el cultivo no solo de cacao, sino de café. ¿Ok? Entonces, para el año 2050 la cosa no se ve del bien, no se ve bien para el cultivo del cacao. Ustedes conocen muy bien el cacao, es un cultivo básicamente silvestre, a diferencia de otros tipos de cultivos, ¿ok? Y hay algunas enfermedades como la moniliasis, la escoba de bruja, la mancha parda, las agallas, el cáncer de tronco que pueden atacar, ¿verdad? Aquí tenemos la escoba de bruja, aquí tenemos Phytophthora monilla, son enfermedades que se comen por lo menos el 60-80% de la producción del cacao, no solo en el Ecuador, sino en todos los cacaotales donde se encuentran estos hongos que son realmente dañinos para este cultivo. ¿Ok? En Bahía se reportó, producto del efecto del fenómeno del Niño y una sequía muy fuerte, que la escoba de bruja disminuyó el 89% de la producción. ¿Ok? Con una mortalidad del 15% de los árboles. Eso fue producto de una sequía muy fuerte. Se pronostican cambios en la distribución de las especies de Theobroma cacao, ¿ok? En condiciones con las modificaciones del clima y probablemente los ambientes más secos sean favorables para el desarrollo de insectos que ataquen el cacao. Si bien los hongos en zonas secas se van a ver menos, se van a ver, digamos, van a hacer menos daño, entonces vamos a tener un mayor daño de insectos, ¿ok? Entonces ya se ha reportado, por lo menos en este trabajo en Malasia, en un periodo de 13 meses, que hubo una sequía bastante fuerte, bueno, una disminución significativa en la producción y una mortandad increíble de la plantación de cacao, producto de la sequía. Recordemos que el cacao requiere de unos 1.600, 1.800 milímetros de precipitación anuales y es muy sensible, es sensitivo. Hay algunos materiales de cacao que pueden ser resistentes, más que resistentes, toleran la sequía, pero todo en exceso realmente para las plantas es un problema, ¿no? Entonces la reducción de la lluvia afectará al cacao, sí, efectivamente es un hecho que va a ser así. Nosotros pudimos observar ese hecho de la mano con un sistema agroforestal que hicimos en la Judibana. Allí Osmari, nuevamente la nombro porque era la mamá de ese sistema agroforestal. Trabajamos con 4 árboles forestales que no voy a señalar en este momento, y estos 4 cacaos que no son insignias, sino son unos cacaos de unos perfiles sensoriales increíbles, que es el porcelana, el guasare, el obateira y el criollo merideño. Y lo que observamos en un periodo de lluvia en la finca La Judibana, donde se instaló este sistema agroforestal, fue que hubo una reducción del 75-80% de la producción producto a la sequía. Eso quiere decir que los cacaos, no solo los venezolanos, sino todos los cacaos, son extremadamente sensibles a la sequía. ¿Ok? Entonces, con el tema de la temperatura, bueno, las temperaturas aumentarán entre 2 y 3 grados centígrados según muchas proyecciones.
No se esperan efectos directos del cacao. Hay quienes consideran que el cacao es resistente a altas temperaturas. Lo tengo señalado allí en amarillo porque ya le mostraré que si crecemos cacao a temperaturas de 40 grados centígrados, no le va nada bien. Entonces, esa tolerancia o esa resistencia a altas temperaturas no es tan clara ni tan obvia. Aumentos de temperaturas pueden aumentar las placas, como mencioné anteriormente, ¿ok? Y pueden reducir los rendimientos. Y lo que se recomienda de entrada como un tema para combatir Y estos mira, posibles cambios sería el uso adecuado del fenómeno. Una solución, la más sencilla. ¿Alguien tiene el micrófono por allí encendido? Sí. Omar, y no sé qué hacer. Hay alguien que tiene el micrófono, está. Por favor, quien tenga el micrófono, estoy buscando, pero no sé quién está. No. Ok, Bueno, creo que ya. te voy a agradecer, por favor. Esto lo están grabando y primero no, nos salimos del tema. Tengan sus micrófonos, por favor, apagados, en silencio, porque la verdad que tenemos que tener cuidado. Gracias. Bueno, es Hilda Sánchez. sí, bueno, yo no, la verdad que no entiendo. Lo que se propone es esto, jóvenes, estos jóvenes y todos los que están presentes y no están jóvenes, se pretende que volvamos en aquellas zonas donde se está cultivando el cacao a plena exposición, que existen en Brasil, en el Ecuador, que siembran el cacao a plena exposición, en algunas zonas de África hacen lo mismo, que volvamos al sistema tradicional, un sistema amigable como son los sistemas agroforestales, ¿ok? Donde el cacao pues esté cultivado debajo de la sombra de árboles maderables o frutales. Eso es una de las estrategias que muchos costarricenses están indicando que es la alternativa para combatir el tema del cambio climático en cuanto a cacao se refiere. En este sentido, este sistema agroforestal que ustedes están viendo aquí fue instalado en Tapipa, en Barlovento, es primo hermano del que les mencioné inicialmente con la producción que está instalado en la Judibana. Aquí nosotros quisimos ver cuál era la sombra más adecuada para el cultivo de cacao. Aquí se cultivaron tres clones de cacao, tres híbridos de alto rendimiento que fueron dados por el INIAP, el, el INIA, sí, me confundo con el de acá, pero ustedes saben lo que les estoy hablando. En principio, estos cacaos fueron cultivados con 4 árboles forestales. Estaba el pardillo, estaba el lapamate, el cedro y la caoba. Como eh, árboles con sombras permanentes, teníamos todas las combinaciones posibles de los tres clones de cacao y las 4 sombras, y queríamos saber precisamente, ¿ok?, cuál de los doseles era más favorable para un desempeño fisiológico, específicamente en el intercambio de gases y características hidráulicas y crecimiento de los cacaos, ¿no? Y también, de manera, digamos, secundaria y no menos importante, cuantificar el papel de los tallos verdes en en el aporte en la economía de carbono de toda la planta. Estos tallos verdes son fotosintéticos. Aquí están las especies de árboles moderables. No voy a hablar mucho de las características, no tiene sentido para el tema. Los cacaos que utilizamos fueron los clones 415, 443 y 447. Aquí está la descripción de los cruces, de dónde provenían. Este es un clon del Santa Cruz. Aquí tenemos un híbrido con AR61 con PLA 159. Y aquí tenemos un Santa Cruz con IMC67. Eran cacaos bastante productivos, los que estaban siendo los que estaban siendo utilizados en este estudio. Y para hacerles el resumen de lo que ocurrió, aquellos cacaos que estaban debajo de la sombra de ceodorata o cedrela, de cedro, proporcionó una sombra donde los cacaos se comportaron mejor, tuvieron una mejor respuesta fisiológica que los cacaos que estaban bajo la sombra de otros árboles forestales. Es interesante que este resultado también fue el mismo encontrado en el sistema agroforestal en el occidente del país, allá en la Judibana, lo cual entonces ya no es una cuestión, digamos, fortuita, sino quizás en ambos sistemas agroforestales, con sus diferencias bien marcadas, Cedrela dorata dio la mejor sombra para un mejor desempeño fisiológico del cacao. ¿Ok? Examinamos la coordinación fisiológica de la conductividad hidráulica del tallo y la fotosíntesis del tallo
y encontramos una coordinación de la conductancia estomática con la eficiencia hidráulica. ¿Ok? Sin embargo, no encontramos esa coordinación con la conductancia estomática ni con las medidas de fotosíntesis. ¿Ok? Entonces, ese fue tenemos que hacer más estudios en ese sentido. Estas respuestas que yo estoy mostrando acá son la tasa de fotosíntesis, transpiración, conductancia estomática y eficiencia de uso de agua en las hojas, en los paneles de la izquierda, y en el tallo fotosintético. Fíjense que los tallos, ustedes no notan y todos sabemos que en las lanzaderas, los tallos verdes tienen un alto contenido de clorofila, tienen estomas en menor proporción que en las hojas y tienen fotosíntesis. De hecho, las tasas de fotosíntesis son bastante elevadas, ¿no? Estamos hablando de tasas de fotosíntesis superiores a 20 en algunos casos con respecto. ¿Ok? Las 4 barras son los diferentes tipos de sombra, que no quiero entrar mucho en detalle, simplemente fíjense que las tasas de fotosíntesis del tallo son considerablemente mayores a las tasas de fotosíntesis de la hoja. Eso es lo que nos está indicando de lleno que tiene un papel significativo en el balance neto de carbono de esta especie. ¿Ok? Fíjense que podría tener una ganancia de 5.9 micromol por segundos, ¿ok? En las hojas, mientras que en el tallo es bastante menor, producto que el área foliar del tallo es mucho más grande, por supuesto, que el área expuesta del tallo, ¿ok? Entonces, las tasas de fotosíntesis del tallo tuvieron alrededor de 17.4 micromol de CO2 por metro cuadrado por segundo versus tasas de fotosíntesis foliar de 6.6. Fíjense que es bastante grande, estamos hablando de 3 veces la tasa de fotosíntesis. No quiero hacer mucho ruido con los otros intercambios, con las otras medidas de intercambio de gases en esta gráfica, ¿no? Lo interesante es que los tallos, la fotosíntesis de los tallos jóvenes, ¿ok? Realmente contribuyen a la economía. Sin embargo, es importante esto, pues el área foliar puede estar alrededor de 8.872 en una rama de 2 metros, un área foliar bastante grande en comparación con un área de tallo de tan solo 890 centímetros cuadrados. Entonces, la tasa de fotosíntesis es muy grande, pero el área expuesta de tallo, que representa por lo menos unos 44 centímetros de una rama de 2 metros cuando surgen los lanzamientos, es lo que contribuye. ¿Ok? Entonces, otra cosa que nos llamó bastante la atención y que es interesante es que la producción de tallos verdes coincide con la pérdida de hojas viejas. O sea, cuando hicimos el análisis fenológico, vimos que cuando la planta perdía hojas viejas, coincidía con la producción de lanzamiento, y eso puede ser una respuesta como un mecanismo compensatorio a la pérdida de área foliar producida con la pérdida de hoja. Estas son hipótesis que hay que validar, pero son observaciones bien interesantes. ¿Cómo responden las plantas al aumento de la concentración de CO2? Bueno, hay muchos trabajos, casi todos bastante recientes. Yo pienso que nosotros en Venezuela deberíamos de ver las respuestas de estos cacaos venezolanos a elevadas concentraciones de CO2. Todo señala un aumento de fotosíntesis, un aumento de biomasa, un aumento en la eficiencia de uso de agua, ¿ok? Incremento en la absorción de nutrientes, incremento en la respuesta de las curvas de luz. Entonces, todo parece señalar que las plantas de cacao le responderán positivamente a un incremento en la concentración de CO2 atmosférica. Estos trabajos, sin embargo, son hechos en Estados Unidos, son hechos en condiciones de invernadero por la doctora Fiona Lahive, en, no recuerdo, en Inglaterra sé que es el trabajo con el grupo de Damon Andrews. Las tasas de fotosíntesis a corto y a largo plazo parece que van a ser beneficiadas, y el crecimiento vegetativo de las plantas jóvenes y adultos sería positivo. Entonces, aparentemente, altas concentraciones de CO2 puede aliviar algunos efectos negativos del cambio climático, y eso fue lo que evaluamos en este trabajo. Este fue un trabajo que queríamos hacer en Venezuela por razones que no vienen de importancia. Lo logramos instalar en México, en Yucatán. Entonces, la licenciada magíster ya hoy en día, Fabiola Ríos, que actualmente está haciendo su doctorado en Chicago, estudió el efecto de altas concentraciones de CO2 y altas temperaturas en la fisiología, pero como lo hizo en México, pues tuvo que trabajar con cacao mexicano. Allí le doy las clases al doctor René Carruño, que fue su mentor y su apoyo en México. Se trabajaron en estas cámaras de crecimiento, ¿ok? Fueron 4 cámaras de crecimiento, y este trabajo se desarrolló en el Instituto Nacional de México, llamado Tecnológico de Concal.
Instituto Tecnológico de Concal. Entonces, es una zona no idónea para el cacao. Queda como unas 8 horas de Tabasco, que sí es un área por excelencia de cacao, pero teníamos las facilidades de altas concentraciones de CO2 en estas cámaras previstas. ¿Ok? Se trabajó con el INIFAT 8 y el Neocriollo, son unos cacaos de bastante interés en México. Se introdujeron estas plantas dentro de estas cámaras de crecimiento de 2 metros por 3,5 por 2,10 metros de altura, y una cámara estaba a baja concentración de CO2, 400 y 30 grados centígrados, una humedad relativa de 49,8%. Otras cámaras estaban a 1200, que son las cámaras que se llaman AC, alto CO2, altas temperaturas, 40 grados centígrados, ¿ok? Y así logramos, bueno, tener plantas en diferentes condiciones, con bajo CO2, bajo temperatura, y alto CO2 con alta temperatura y con baja temperatura, ¿ok? Entonces, esas fueron las condiciones del experimento, ¿no? Digamos, allí estaba una visión de cómo estaban las plantas en esas condiciones. Este, Aquí tenemos una fotografía donde nos indica que realmente las plantas con alto CO2 y altas temperaturas tenían temperaturas de 39,8 grados centígrados, 40 grados centígrados en este caso, mientras que las plantas que se encontraban en bajas temperaturas, bueno, pueden ver que realmente estaban entre 30 y 31 grados centígrados, ¿no? Eso se pudo verificar con precisión y fue así a lo largo del experimento, ¿no? Entonces ahí tenemos otra visión. Este fue el resultado. Esto fue el resultado después de una fumigación bastante prolongada, como de 4 meses. Fíjense, y es notorio que las altas temperaturas a bajo CO2, fíjense que ocasionó un bajo crecimiento. El cacao no tolera altas temperaturas. Inclusive hubo un 58% de mortalidad. Las plantas, prácticamente más de la mitad de las plantas en estos 40 grados centígrados y bajo CO2 no progresaron, pero ese efecto negativo de esa alta temperatura se vio inhibido con altas concentraciones de CO2. Aquí tenemos 40 grados centígrados a 1200. Eso quiere decir que, de cierta manera, el hecho de que haya alta concentración de CO2 en la atmósfera puede inhibir o puede mitigar el efecto negativo de altas temperaturas en el cacao. Esta figura habla más que muchas cosas. Yo voy a hablar de otras más, no más importantes, pero que creo que son bien, bien interesantes. Ambos clones, ¿ok? La concentración de CO2 alta incrementó la actividad fotosintética, este, especialmente con la interacción con elevadas concentraciones con altas temperaturas, ¿ok? Entonces, lo que se llegó a esta conclusión fue que el CO2 puede reducir los efectos perjudiciales de las altas temperaturas, al menos en estos dos clones de cacao que fueron los estudiados. Fíjense que en ambos casos, los cacaos a 1200 tuvieron un mejor aspecto de salud y un mejor desempeño fisiológico al alto CO2. Aquí podemos ver cursos diarios integrados. Fíjense que fue 4 o 8 veces mayor alta concentración de CO2 con altas temperaturas respecto a baja concentración de CO2 y bajas temperaturas. ¿Ok? En cuanto a la tasa de transpiración integrada durante el día, fíjense que fue 1,4 y 2,7 veces más alta, pero en el caso del neocriollo fue 1,5 veces más alto acá la transpiración, pero no logró tener y mantener su respuesta de pérdida de agua a altas temperaturas con bajo CO2. Quiere decir que fue más sensible el neocriollo, no pudo regular su temperatura mejor por el efecto de la transpiración con respecto al INIFAT 8. Y en cuanto a la eficiencia de uso de agua, incrementó en todos los casos, ¿no? Entonces, allí están viendo que sí hubo un efecto positivo, ¿ok? Estos son resultados que se han presentado en la literatura. Estos fueron con Rada, mi amigo Fermín Rada y sus colaboradores, en criollo guasare, sí. Fíjense que estos valores son bastante similares a lo de bajo CO2 y bajas temperaturas, ¿no? Así que no, hay una comparación bastante interesante. Sin embargo, carecemos de esta información, no tenemos esta cámara de crecimiento, lamentablemente, y bueno, sería un punto a estudiar con urgencia. Hubo aclimatación, esto es una curva de fotosíntesis en función de la concentración interna de CO2, y yo lo que quiero más que vean las curvas es que fíjense que la pendiente inicialmente era muy grande de estas curvas, y esa pendiente se modificó, y eso se traduce como aclimatación a nivel bioquímico, ¿ok?
Entonces se evidenció aclimatación a nivel bioquímica de la respuesta fotosintética, que eso estuvo determinado por estas curvas de respuesta de la fotosíntesis a la concentración de CO2. Y aquí, digamos que fue este es un resumen de lo que ocurrió con este experimento. Esto ya lo mencioné, lo interesante acá es que se estudió un índice de plasticidad por distancias relativas que se llama RDPI o RAPIDS, y encontramos que con respecto a la concentración de CO2 y temperatura, ¿ok? Fíjense que los RAPIDS o esos índices de plasticidad fenotípica que fueron obtenidos fueron mayores en las características morfoanatómicas que en las características fisiológicas. Ojo, características morfológicas que características fisiológicas, que es lo esperado. Esto no es descubrir el agua tibia, pero más adelante verán que este resultado puede no ser siempre así, dependiendo del estrés que esté sometida a la planta. Con altas temperaturas, ¿ok? Fue así. Las características morfológicas fueron más plásticas que las características fisiológicas. ¿Ok? Entonces, en cuanto a las curvas de luz, aquí están ustedes viendo una curva de luz. Osmar y Ceder, recordad de esos árboles allá en la isla de Margarita, en el Cerro Cacao, Palma Real. Hicimos unas curvas de luz en cacao forastero y cacao criollo. Estos cacao más que forasteros son unos cacao más bien trinitarios. Y aquí tenemos un primo hermano que misteriosamente llegó o está ya en la isla de Margarita. Sabemos que es primo hermano, me lo comentó la profesora Ida de Machacón. Fíjense esa semilla blanca en la isla de Margarita. Y aquí tenemos unas curvas de luz, ¿no? Unas curvas de fotosíntesis en función de la intensidad lumínica. Y fíjense, son curvas típicas de plantas de sombra, tasas de fotosíntesis muy bajas, la luz saturante, tienen altas eficiencias cuánticas, ¿ok? Tienen bajos puntos de compensación de CO2, de luz, perdón, y bajas tasas de respiración. Entonces, todas esas características que ustedes ven allí, ¿ok? Con estas pendientes muy altas y baja tasa de fotosíntesis, a altas intensidades lumínicas, son típicas de plantas de sombra, que es lo que nosotros tenemos sembrado en Venezuela, ¿ok? Aquí tenemos lo que hicimos en un cacao a plena exposición. Esto es un cacao que se llama PMA12, que está en el centro, bueno, en la región central, digamos, de Esmeralda. Es una plantación del señor Máximo Pincay, que me permitió gentilmente hacer varios estudios en su plantación. Aquí tenemos a un chico que se llama José Luis, el ingeniero José Luis, mostrando ese cacao nacional, en este caso. Pero quiero llamarles la atención acá. Fíjense que las tasas de fotosíntesis acá llegaron a 10, mientras que ya estamos en tasa de fotosíntesis de 2. Entonces, acá vemos que el cacao realmente ecuatoriano se adaptó a condiciones de alta intensidad lumínica. Fíjense que subió en 6 micromoles las tasas de fotosíntesis cuando hay alta luz, mientras que el cacao en Venezuela no puede lograr estas altas tasas de fotosíntesis y mantuvo la eficiencia cuántica a baja luz. Eso quiere decir que tiene lo mejor, ¿ok? En cuanto a la respuesta a la luz se requiere, porque son más eficientes utilizando luz a bajas intensidades lumínicas y son capaces de incrementar la tasa de fotosíntesis a altas intensidades lumínicas, cosa que en Venezuela, por el sistema de nosotros de cultivarlo, no lo tenemos. Entonces, sí, realmente podemos sacar el cacao de la sombra, pero hay que saber qué materiales, ¿no? Este es un trabajo que Ramón Jaimes publicó con nosotros, que es emblemático porque fue la primera vez donde realmente demostramos que el cacao sí podría responder de manera positiva a la luz. Aquí tenemos plantas en las barras grises, es la tasa de fotosíntesis medida a baja luz 400, y plantas y tasas de fotosíntesis en las barras blancas con altas intensidades lumínicas, estamos hablando de 1000 micromoles. Entonces, 400 micromoles de luz y 1000. Y fíjense que en promedio todos los cultivares o todos los clones que están acá, CCN51, ET103, todos estos son materiales ecuatorianos, algunos ya recientemente liberados. ¿Ok? Por aquí está el famoso ETP801, ETP802. No sé si está aquí el 804, pero bueno, lo que yo quiero que ustedes vean acá es que siempre el cacao ecuatoriano, cuando se le incrementa la intensidad lumínica, aumentó la tasa de fotosíntesis. Eso es primera vez que se había reportado, esto fue en el año 2008. De hecho, hubo un incremento de un 35%. Y esto puede estar correlacionado, obviamente, con una mayor o un aumento en producción. Más fotosíntesis es proporcional a una mayor producción. Tasa de fotosíntesis más baja, menos producción. ¿Ok? Estos son otros datos que no quiero hablar de ellos. Este es
esta es la realidad del Ecuador, ¿no? Fíjense que ahí están el cacao a plena exposición solar. Sin embargo, también están viendo que este es un clima, en esa zona es bastante nublosa. Nosotros le atribuimos a que el cacao en el Ecuador se puede cultivar a plena exposición precisamente por esta condición, ¿ok? En condiciones de sequía, ¿ok? Hay alta nubosidad por un fenómeno climático. Cuando hay alta nubosidad, hay menos radiación que incide sobre el cultivo y menos estrés se genera. Esto ha permitido que los ecuatorianos hayan tenido la posibilidad de sacar el cacao de la sombra a esa plena exposición. Entonces, fíjense que en todas las zonas que ustedes o que yo he visitado en el Ecuador, tenemos precisamente el cacao totalmente expuesto. ¿Ok? Sí, hemos visto acá, fíjense, Colón Eloy es un cacao que estuvo bastante sombreado con respecto a una región de San Agustín, y fíjense que el área foliar específica se redujo producto de la alta radiación, y fíjense, aquí tenemos un parámetro que se llama eficiencia cuántica máxima, que me dice cuál es el estado de salud del aparato fotoquímico, específicamente del fotosistema 2. El valor real de plantas saludables debe estar alrededor de 0,80, pero cuando esos clones son expuestos a alta intensidad lumínica, fíjense que baja a 0,75. Ya esto es alarmante porque me está indicando que ese cacao está fotoinhibido, es decir, que el exceso de energía lumínica que está incidiendo en estas plantaciones está causando un daño, podría ser reversible o no, del funcionamiento del aparato fotoquímico. ¿Ok? Entonces, esto es interesante porque efectivamente hay respuestas anatómicas e inclusive fisiológicas del cacao que fue sacado a plena exposición solar. ¿Ok? Estos son cacaos en nuestros sistemas agroforestales al inicio. Esto es lo que nosotros tenemos en Venezuela y con una sombra mucho más pronunciada. Esta curva es bien interesante porque esta curva me muestra la tasa de fotosíntesis con la conductancia estomática. Todos los valores que ustedes ven en colores allí, ¿ok? Están dados en esta línea recta, ¿sí? Estos son cacaos todos venezolanos. En sequía son los puntos más bajos, en lluvia los puntos más altos, ¿ok? De diferentes tipos de cacao, criollos modernos, cacaos criollos y trinitarios. Estos son de la costa aragüeña, estos criollos modernos, ¿ok? Y hay una relación lineal entre la fotosíntesis y la conductancia estomática. Pero fíjense que los cacaos venezolanos tienen unas conductancias estomáticas muy pequeñas. Eso quiere decir que los estomas no están muy abiertos y por tanto se limita la tasa de fotosíntesis. Al contrario de todos estos puntos que están por encima de este recuadro que le estoy mostrando acá, que tienen conductancias mucho más altas, que son cacao ecuatoriano. ¿Ok? Todos estos niños que están acá son cacaos ecuatorianos. Mayor tasa de fotosíntesis, mayor apertura de los estomas. ¿Ok? Entonces, esto quiere decir que hay una relación. Entonces, realmente este cacao ecuatoriano logró adaptarse a las condiciones agroecológicas de la costa ecuatoriana y tener un buen desempeño. ¿Ok? Nosotros no tratamos de simular, sino por cuestiones fortuitas, permiso, encontramos en Chuao, allí fue Osmar y fue Carmen, creo que Ramón no pudo asistir, encontramos un área donde el cacao de Chuao estaba expuesto y había una zona unos 50, 100 metros más adelante, que estaba el mismo cacao, ¿ok? Es decir, las mismas características de este cacao, pero la condición de sombra. Y entonces allí logramos hacer un trabajo. Y básicamente, para contarles en condiciones de campo, alguien está con el micrófono abierto. De hecho, en condiciones de campo, por favor, descendentemente, y no solo eso, hubo daño al aparato fotoquímico. Fíjense que la eficiencia cuántica máxima disminuyó de valores de 0,77 a 0,77. ¿Me están oyendo o están oyendo el audio? No entiendo. De cacao venezolano cuando es expuesto. Mari, ¿me puedes ayudar, por favor? Lumínica. Hubo una gran variabilidad en la plasticidad fenotípica, observándose interesantemente que las variables fisiológicas. Osmari, ¿me estás oyendo? Se pierde un poco el audio, Wilmer. Ajá, pero ahorita me estás escuchando bien. Ahorita perfectamente, sí, perfectamente. Okay. Entonces vuelvo atrás. Simplemente nosotros simulamos del cacao de Chuao
nos llevamos plántulas y simulamos esa condición a plena exposición, un estrés, no un estrés, una intensidad lumínica moderada y una sombra bastante fuerte. Hicimos una gran cantidad de medidas fisiológicas y morfológicas en el cacao de Chuao bajo estas tres condiciones de alta luz, luz media y luz baja. Y los resultados fueron bien interesantes porque fíjense que nuevamente lo que vimos es que la alta intensidad lumínica disminuyó, ¿verdad? La cantidad de luz absorbida por las hojas, pero lo más interesante es que a los 6 meses que ocurrió este, este experimento, fíjense que hubo una disminución a alta luz de la eficiencia cuántica. Y en el campo, fíjense que el cacao estuvo en Chuao fotoinhibido de manera crónica. Es decir, que si bien el cacao puede responder a alta intensidad lumínica, un exceso de luz en los cacaos venezolanos puede ocasionar una reducción en la tasa de fotosíntesis producto del daño fotoquímico, producto del daño fotoquímico. Todo eso está publicado allí. Este es un trabajo de Almeida del año 2018. ¿Ok? Aquí medimos, estos son medidas del índice de plasticidad y nuevamente, o no nuevamente, aquí lo que les quiero mostrar, estos números que están aquí en negro, ¿ok? Este es un índice que cambia entre 0 y 1, ¿no? Mientras más alto sea, más plástico es. Pero lo interesante acá es que nosotros esperábamos que las medidas fisiológicas tuviesen un índice más alto que las medidas morfo. Nosotros esperábamos que las características morfoanatómicas tuvieran una plasticidad más grande y fíjense que no fue así. Las variables fisiológicas 0,23, las variables bioquímicas, las variables fisiológicas fueron mayor que las variables morfológicas. Y esto es un hecho bien interesante porque me indica la potencialidad que tiene desde el punto de vista del cacao para responder a la luz, cosa que no lo hizo con el alto CO2, donde estos parámetros de plasticidad se vieron invertidos. Fue mayor en las morfológicas que en las fisiológicas, ¿ok? En el caso del CO2. Aquí con la luz es invertido. Este trabajo, nosotros lo que pretendimos fue estudiar diferentes tipos de clones de cacao. Aquí están los de la costa, aquí hay unos chuao, hay unos choroní, no me acuerdo, hay muchos, 8 tipos de cacao trinitarios con características de criollo. Trabajamos con unos cacaos del occidente, son cacaos criollos puros, y cacaos trinitarios que se encuentran en el banco de germoplasma de línea. ¿Ok? Esta fue la tesis de Gabriela Pereira. Y entonces encontramos unos resultados interesantísimos porque el mejor desempeño fisiológico a la sequía, las barras negras son buena condición hídrica, las barras rayadas son sequía y los mejores resultados en cuanto a eficiencia de uso de agua integrada, determinada por la composición isotópica de carbono 13, fue en los cacaos criollos modernos. Esto no significa sino eso, tienen un buen desempeño esos cacaos en condiciones de sequía, ¿ok? Con respecto a los otros cacaos. Sin embargo, hay unos cacaos acá interesantes, algunos cacaos del occidente también, ¿no? Entonces, nosotros lo que queríamos ver si realmente la eficiencia de uso de agua aumentaría de manera diferente entre los clones y fue probado que fue así, fue de esta manera, ¿no? Hicimos también una caracterización ecofisiológica en unos cacaos ancestrales que son los hijos de Irama Chacón. Son esos cacaos que tienen unas características sensoriales espectaculares, con unos aromas y unos sabores increíbles. ¿Ok? ¿Cuál te Tienen esa gusta más? forma. A mí me gustan todos. A mí me gustan todos. Estos cacaos tienen unas características increíbles. Y entonces hicimos este estudio en el banco de germoplasma de Corpo Zulia, creo recordar, me puede corregir. Este, y allí, bueno, estudiamos todo esto y simplemente les muestro estas características, un grupo bien interesante de medidas. Aquí está la ingeniera Iraima, aquí están 2 compañeros de Caracas, aquí está unos compañeros de allá que trabajan con Iraima, está Carmen, por ahí debe estar Osmari también. Y lo interesante es que de todos estos materiales que he estudiado, que todos eran cacaos ancestrales, los caños, San Simón, el chama, el famoso sur de porcelana, novilleros, son todos estos cacaos, son el escalante, todos son unos cacaos con unas características increíbles, pero fíjense que de todos, 9 de ellos, el contenido de nitrógeno foliar cayó. Eso quiere decir que estos cacaos, si bien pueden ser resistentes, no resistentes, pueden ser afectados por la sequía, pero de ellos 3 no fueron del todo. El San Simón, el de los Caños 001
Y el porcelana, la sequía no le afectó su parte bioquímica. En los otros cacaos se vieron afectados. Se disminuyó la concentración de nitrógeno foliar producto a la sequía. Entonces son resultados bien interesantes. Aquí en este trabajo trabajamos con estos 4 clones. Esto es en el sistema agroforestal que les mencioné de Tapipa. ¿Ok? Estos son los 4 clones altamente productivos. Y se hizo un experimento no solo de sequía en condiciones de campo, sino se sometieron plantas en sequía y anegamiento en condiciones de laboratorio. Y los resultados son bien interesantes. Aquí tenemos la tasa de fotosíntesis en los paneles de la izquierda. Aquí tenemos la conductancia estomática en los paneles de la derecha. Los símbolos negros son plantas controles bien regadas. ¿Ok? Los símbolos blancos son plantas sometidas a déficit hídrico y los símbolos en rojo son plantas sometidas a anegamiento. Y fíjense que efectivamente el cacao no solo es sensible a la falta de agua al déficit hídrico, sino también al estrés por anegamiento, ¿no? En ambos casos. Entonces, una reducción de la fotosíntesis, producto de una reducción de la conductancia estomática, y esto fue dependiente del genotipo. Es decir, no todos tuvieron la misma respuesta. De hecho, todos fueron tolerantes a la sequía impuesta por 35 días. Fíjense que hubo una recuperación en casi todos de ellos. En 439 se recuperó, aquí se recuperó de la sequía, en casi todos se recuperaron por la sequía. Sin embargo, el único cacao que se pudo recuperar del anegamiento después de 40 días de anegamiento fue el 439. Fíjense que el Santa Cruz 10 no se pudo recuperar, el 443 tampoco se recuperó y el 447 se recuperó de manera mediana. Eso quiere decir que la respuesta es dependiente del genotipo al anegamiento. Y el resultado que explicó esa recuperación fue que el 439 fue el único clon que logró producir lenticelas y la producción también de raíces adventicias para enfrentar el problema de la anoxia radical o una hipertrofia de las lenticelas, y esto le permitió, ¿ok?, a este clon poder ser exitoso y recuperarse en condiciones de anegamiento. Entonces, fíjense cómo responden. Este es un trabajo publicado en el año 2005, donde acá tratamos de, en el Ecuador, bueno, en el Ecuador no, vamos a hablar de Esmeralda, que es el noroccidente del Ecuador. Hay zonas agroecológicas contrastantes. En el norte llueve muchísimo. La precipitación puede estar, estamos hablando de 3.000, 2.500, 3.300 milímetros al año, mientras que en el sur, que es Muisne, de la provincia, puede llover 1.000. O sea, son 2.000 milímetros de precipitación menos. Entonces, el profesor Víctor Reinel está haciendo su tesis doctoral y él recolectó 32 materiales de zonas muy lluviosas y de zonas poco lluviosas, del sur y del norte. Y aquí les muestro resultados de los cacaos. Todo lo que son N son del norte, son cacaos que provienen de árboles longevos, muy productivos, resistentes a enfermedades, con características de nacional por criollo, ¿ok? De zonas muy húmedas. Y estos cacaos que son A18, M, de Muisne, y el CCN51 que lo utilizamos nosotros como un testigo, son del sur, de una zona menos lluviosa. Este es la tabla de interacciones. Yo lo que le quiero decir con esto es que todas las variables que nosotros evaluamos, fíjense que son significativas. Esto quiere decir que dependiendo del clon, tienen una respuesta específica a la sequía. Aquí estudiamos variación estacional del intercambio gaseoso y del estado hídrico del cacao. ¿Me están siguiendo o se sigue yendo la señal? Te escuchamos perfectamente, te escucho perfectamente. Perfecto. Ok, Sí, aquí por aquí tenemos el también se potencial. escucha. Buenas noches. Por aquí atenta con toda la información. Ok, gracias. Entonces, el potencial hídrico, fíjense que en lluvia fue muy alto, son las barras azul oscuras, y como era de esperarse, bueno, el cacao es sensible y disminuye su potencial hídrico, sufrió de déficit hídrico en sequía, ¿ok? Sin embargo, hubo diferencia entre los clones y entre épocas de sequía, que está señalado con las diferentes letras, ¿no? Que fue la tabla que mostré anteriormente. De manera similar, pero con valores más negativos, se encontraron los potenciales hídricos al mediodía. Y lo que sí es bien interesante es que los materiales del sur que están en los paneles de la izquierda, fíjense que la conductancia, ¿cómo se llama esta conductancia? Conductancia hidráulica, me disculpan el laxo.
La conductancia hidráulica, que es una medida de cómo se mueve el agua a través de los vasos cinemáticos, ¿ok? Fíjense que fue muy alta en los materiales del sur, que son más secas, en lluvia, e igualmente se vio afectada en sequía, como los materiales del sur. Eso me está señalando a mí que desde el punto de vista anatómico sería interesante hacer un estudio en los materiales provenientes de la zona más seca, porque es más eficiente moviendo agua, ¿ok? Que los materiales que se encuentran en la zona del norte con poca agua. Aquí están viendo claramente estas barras que son de mucho mayor tamaño o de mayor tamaño que las barras azul oscuras del lado del norte. Lo otro que encontramos fue que efectivamente, perdón, efectivamente la tasa de fotosíntesis se redujo en todos los tratados, ¿ok? Producto no de una reducción en el caso de los materiales del sur. Fíjense que la conductancia estomática no cambió. Ese es un dato interesantísimo. Una planta cuando se ve estresada disminuye la conductancia estomática. Y fíjense que los materiales de la zona más seca no se vieron afectadas. La fotosíntesis se vio disminuida, producto probablemente, ¿ok? De factores metabólicos o bioquímicos. Mientras que esta reducción, fíjense que tampoco se vio disminuida producto de la conductancia estomática, que fue mayor a sequía. Estos datos, aunque parezcan una locura, son consistentes con los reportados por Ramón Jaime, que los reportados por mí en sequía. Y esto se deben a esas características climáticas muy atípicas de la zona ecuatoriana o de la zona costera ecuatoriana, que es alta nubosidad con menores temperaturas en sequía que en lluvia. ¿Ok? Entonces, sin embargo, fíjense que ninguno de los cacaos pudo mantener la eficiencia de uso de agua en sequía. Todas las eficiencias de uso de agua fueron disminuidas. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí les leo rápidamente esto. El cacao de alta densidad de flujo fotónico reducen significativamente la... Reducen significativamente... un momento, por favor. Qué pena. Disculpa, me están entregando una llave que... Ok. El cacao de alta densidad de flujo fotónico reduce significativamente el área foliar específica, la eficiencia cuántica del fotosistema 2. En algunos clones de cacao, la baja tasa de transporte de electrones puede explicar parcialmente la baja tasa de fotosíntesis. Crecer el cacao a plena exposición solar, bueno, puede ser beneficioso, pero yo con el tema del cambio climático, yo creo que tenemos que volver más a los sistemas tradicionales. Yo creo que la medida es más sana, ¿ok? Recuerden que más sequía, altas temperaturas, va a traer como consecuencia un fuerte estrés a la planta de cacao y menos producción. ¿Ok? Mayores tasas de fotosíntesis y conductancia automática en comparación con las medidas cultivares de Venezuela podría explicar la mayor producción de clones ecuatorianos. ¿Ok? Aquí hay otras cosas que no quiero hablar. El cacao, crecer cacao a plena exposición solar, beneficioso. Bueno, sí, yo creo que sí va a ser beneficioso. Este, Hay que identificar materiales nuevamente con altas eficiencias de uso de agua, ¿ok? Por sequía o negamiento, hay que evaluar materiales genéticos con alta capacidad fotosintética, identificar cacao, no les hablé mucho de cadmio, pero eso es un tema que está ahorita de boca en boca. Este no es un trabajo solo, esto es un trabajo de una gran cantidad de personas. A mí no me queda sino agradecer a todos los que están acá, es un grupo muy grande, que me disculpen los que están fuera, está Olga Móvil, está Héctor Blanco, está Ana Marta Francisco, Fabiola, Pedro, Eleinis, René Garruña, la misma presidenta en su momento del CODECID, que ahora es la ministra de Ciencia y Tecnología en Venezuela, Gabriela Jiménez, nos ayudó muchísimo, nos ayudó con financiamiento y creer en nuestra idea. La magíster Liliana Ríos, por acá en Ecuador, Víctor Reinel, Milton Bolaños, Ana Herrera en Venezuela, Ramón Jaime, María Araki. O sea, todo esto es un conjunto de trabajo. La empresa Polar me ha ayudado. Bueno, en fin, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el FONACYT. Esto es un trabajo realmente en equipo, ¿no? Entonces, no me queda sino decirles muchas gracias con esta fotografía que fue tomada por mi amiga Liliana Ríos. Me parece que es una belleza de fotografía. Gracias por su atención. ¿Ok? Muchísimas gracias. Bueno, Wilmer, de verdad, muchísimas gracias. Esperemos entonces, entramos a la sesión de preguntas. Por favor, Sí, ¿me escuchas?
Sí, sí, te escucho. Ok, entonces entramos a la sesión de preguntas para, para que respondas las inquietudes que tengan cualquiera de los eh, participantes en el webinar. Voy a, entonces pueden activar sus micrófonos, los que deseen hacer la pregunta directamente. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Ya, primero que todo, felicitaciones, doctor, por esta conferencia. Ya estuvo, creo que estuvo muy productiva. Bueno, estuvo muy productiva. Yo tengo una pregunta. Estaba hablando usted acerca de los sistemas agroforestales, ya, y entre estos hubo uno que destacó, que fue el del cedro con el cacao. Entonces, mi pregunta es que si a qué se debe que esta combinación, obvio, cedro cacao, haya sido o haya obtenido un mejor rendimiento con las otras especies forestales. Ok. Sí, Arana. Mira, yo se lo atribuyo básicamente a la cantidad de, a la cantidad de luz que caía con esta sombra. Acuérdate que el dosel del cedro es diferente al del apamate y es muy diferente al del laurel que llaman ustedes, que nosotros le decimos pardillo en Venezuela. ¿Sí? Entonces, yo creo, porque no lo hemos analizado, es una pregunta interesantísima y creo que hay que buscarle una respuesta, pero yo considero que es probablemente sea a la calidad de luz y a la cantidad de luz del dosel del cedro que incide sobre el cacao. Además, fue en las dos zonas ocurrió lo mismo, entonces bien curioso, pues son suelos diferentes, el clima eh, tiene sus diferencias también, el Tapipa y el occidente del país. Entonces yo se lo atribuyo es a la cantidad y calidad de luz, pero no te lo puedo aseverar con, yo creo que es un tema, nosotros estamos instalando un sistema agroforestal o vamos a hacerlo, vamos a empezar a instalar un sistema agroforestal aquí en la FACAP, y entonces estás invitado y de repente tú puede ser tema de tu tesis de maestría. Estás bienvenido. Ok, muchas Así gracias, doctor, que y gracias por yo la creo que invitación. de nada. Gracias, Arana. ¿Alguien más que desea hacer alguna pregunta? Yo tengo una consulta respecto al estrés hídrico que soporta el cacao. Quisiera saber, por ejemplo, cuántos días máximo sin precipitaciones podría resistir sin que el estrés le afecte a su productividad, digamos, 10 días, 20 días, 30 días, 40 días. ¿Cuánto sería el máximo para Mira, empezar a sí, sufrir sí, con sí. su cuerpo? Mira, eso va a depender de la textura del suelo, ¿sí? Por supuesto. Va a depender de las tasas de fotosíntesis o el intercambio de gases del clon con el que estés trabajando. Pero en mi experiencia, un cacao con 21 días de sequía no va a sufrir un estrés tan fuerte. Pero más de 30 días ya es fuerte y recuperarse puede ser muy difícil. Entonces yo diría 15, 21 días máximo, máximo. ¿Ok? Sí, la Si consulta tú viene pasas de ese porque tiempo sin agua, va a tener problemas. La consulta viene Ujú. porque estamos evaluando instalar sistemas de riego o no. Y bueno, queríamos evaluar eso. Es cacao criollo en la zona andina de Venezuela. ¿Ok? Y tiene sombra, pero la estamos eliminando porque por la incidencia de Monilia, pero no completa, entonces la vamos a reducir. Por eso estamos en esa evaluación y por eso queríamos consultar. Sí, ese es un tema bien interesante y es muy diferente trabajar en muchos de los experimentos que hemos mostrado allí son experimentos en condiciones controladas, en invernaderos, en potes, ¿no? Y en suelo es otra cosa, pues el suelo es diferente. Entonces habría que evaluarlo. Pero yo creo que un cacao puede resistirte y no verse afectado unos 15 días, 20 días máximo. Ya después, más, periodos más prolongados, ya te va a afectar la producción. ¿Ok? Ujú. Gracias. ¿Pudiera agregar algo Sí. para el joven que está haciendo la pregunta, Luis? Em, Ujú. Primero, si estás eliminando sombra y entiendo que quieres sopesar si vas a colocar o no un sistema de riego, debes hacer cálculos de evapotranspiración. Sí, es necesario saber si ese suelo soporta
o retiene suficiente humedad, no pierde tanta humedad por evapotranspiración. Claro. También tienes que evaluar un poco esa condición en suelo y de ahí tú defines si es necesario aplicar el sistema de riego. Que va a Y depender, en el obviamente, caso, perdón, Wilmer, y perdón, en el caso del manejo, tienes que manejar la sombra necesariamente, porque se crea un microclima allí, por supuesto, de alta humedad, pero tienes que manejarla con podas, ¿sí? Entonces es preferible que no elimines la sombra, sino que la manejes. Vale, o sea, Adelante, Wilmer. bueno, lo que pasa es que el exceso de sombra también es un problema. Yo creo Ujú. que nosotros abusamos del exceso de sombra en Venezuela. A ciencia suerte, el cacao es un cultivo de sombra, pero es que todo en exceso hace daño. Ujú. Yo creo que sí es importante lo que está señalando de la evapotranspiración, pero las características edáficas son importantes. Dependiendo de la textura, básicamente del suelo, ahí te va a decir cómo vas a instalar tu sistema de riego y cada cuánto tiempo vas a colocar el agua. ¿Ok? Pero efectivamente es un cultivo. A todas las plantas, dice el profesor Medina, a todas las plantas les gusta el agua. No hay ninguna que no le guste. Entonces, agua hay que ponerle. ¿Alguien más? ¿Está María Parra solicitando el derecho? Sí, buenas noches, saludos. Buenas Saludos. noches. Sí, tengo una duda, o más que duda, no, sí quiero comentar algo. A una altura de 1.150 metros sobre el nivel del mar, estamos específicamente en nuestro campo experimental Bramón y Táchira. Tenemos allí unos materiales cacao criollos, algunos ocumares, unos criollos merideños, guasares, San Juan, Benavides, los cacaos nuestros acá del Táchira, y allí tengo bastante sombra. Yo, tomando en referencia el tema de la sombra, pues sí ha habido un alto porcentaje de incidencia por la afectación de la moniglia. Quisiera más o menos que me ayudes a explicar si yo pudiera quitarle y dejar hablando del banco de germoplasma de cacao, dejar el banco tomando en cuenta las características edapoclimáticas, dejarlo con 40% de sombra y un 60% a disposición solar. Sabiendo que Bramón, Táchira, es cielo roto, todos los días casi que llueve. Entonces, no sé qué sugerencia me pudieran dar. Y otra es en cuanto a vivero. En un vivero de cacao, digamos, hablando de los cacaos criollos de la zona occidental, es recomendable regarlo todos los días, día por medio, cada 2 días. ¿Qué opina usted? Sí, hay que depender. Mira, la primera pregunta, nadie sabe a ciencia cierta cuál es la intensidad lumínica adecuada para el cacao. Esa es la pregunta que todos los que cultivan cacao quieren. Yo no te diría, quítale 50, 60%, no te puedo decir un porcentaje. Ramón Jaimes y mi persona hemos hablado que pensamos que el cacao debería funcionar bien con un 60% de luz, ¿ok? No con la alta, con la sombra, casi la penumbra que nosotros tenemos los cultivares de cacao en Venezuela. Entonces yo creo que eso que tú estás haciendo del 60% de luz y 40% puede ser una alternativa viable, ¿sí? Yo creo que puede ser bueno. En cuanto al riego, en cuanto al riego de las plantas en vivero, tú tienes que ver allí, te recomiendo que midas la humedad relativa, cambios de temperatura, midas el contenido de agua del suelo, ¿ok? Y simplemente evalúes cuán rápido o cuán lento se seca el suelo de esos test. Y en función de eso, tú le vas a poner el riego. Porque todo va a depender. Mira, si la textura del suelo es muy arenosa, vas a tener que regar con más frecuencia que si es más arcillosa. Entonces, Ujú. primero textura del suelo, pero antes de eso, caracterizar las variables microclimáticas te pueden ayudar. Lo que es temperatura, radiación, humedad relativa. Y con un análisis de peso fresco, peso seco del suelo, tú puedes determinar cuán rápido o cuán lento pierde agua ese suelo para reponerlo. Y ahí te vas a contener el número de días para hacer tu riego. ¿Ok? Es una curvita de pérdida de retención de agua. Es muy sencillo. Pero eso depende. Tienes, como te digo, caracterizar tu microclima donde tú tienes las plantas cultivadas. No se No te se te escuchó, escucha. pero
Muchas gracias. Sí, tenía el micrófono en silencio. Muchas gracias. Ahí me están preguntando en el chat que cuál es el porcentaje de sombra. Esa es la pregunta de las tres lochas, digo yo. No, ya me cayó la cédula con lo de locha. No sabemos, no sabemos, lamentablemente no sabemos. Ok, Cristian Diría que está 40, solicitando derecho. 60%. Sí, Muy buenas noches. Hola, profesor Wilmer, ¿cómo ha estado? Un, un fuerte saludo desde Colombia. Por el desfase en el horario, no puede estar, digamos, en toda su presentación. Me gustaría conocer su percepción frente a, digamos, a cómo los efectos de cambio climático, fuera de las incidencias en los desempeños de términos fotosintéticos en los clones, cómo, digamos, los efectos de nutrición pueden verse, digamos, de algún modo amplificados, o cuál viene siendo ese nuevo rol de la fertilización en los cultivos, teniendo en cuenta que muy probablemente tengamos muchas épocas con más disponibilidad de luz, pero al mismo tiempo deficiencias en la disponibilidad de agua. ¿Cómo cree usted que son esos nuevos escenarios que se pueden dar, sí, principalmente en este contexto de nuestro clima tropical y de nuestros suelos? sí. Mira, Cristian, ¿cómo estás? Saludos, ¿no? Gusto verte. Yo pienso que es un problema bastante complejo, ¿no? Pero en principio, el problema de la sequía se va a traducir obviamente en una reducción del intercambio de gases. Una reducción del intercambio de gases va a traer como consecuencia una reducción en la tasa transpiratoria y esta reducción en la tasa transpiratoria va a afectar considerablemente la absorción de nutrientes. Esto quiere decir que todo lo que estoy diciendo es negativo, ¿no? Va a haber menos fotosíntesis, pero adicionalmente el cultivo va a tener menos absorción de nutrientes. ¿Ok? En este sentido, lo que esperamos es que haya una reducción en la producción. Sin embargo, tenemos que recordar que todos estos escenarios está agarrado, digamos, de la mano, está yendo agarrado de la mano con un incremento en la concentración de CO2. Para el año 2050 probablemente estemos con unos 550 ppm de CO2 y como te dije, en los estudios que nosotros hicimos preliminares y lo que hemos visto con estudios con altas concentraciones de CO2, es probable que este efecto negativo del déficit hídrico se vea contrarrestado. Entonces, por un lado, estamos viendo que el déficit hídrico puede causar cosas que se traducen finalmente en una reducción de la producción, producto de menos absorción de nutrientes y menos absorción de CO2 por fotosíntesis, pero por el otro lado tenemos resultados positivos, por lo menos en condiciones de invernadero o en condiciones de cámaras cerradas con alto CO2, que va a haber una mejora. Entonces, con altas concentraciones de CO2 es probable que si no se revierta, por lo menos se frene o se mitigue el efecto negativo del déficit hídrico. Ok, Cristian, eso es lo que te quería decir. Ok, profe, muchas gracias. A tu orden. ¿Alguien más tiene preguntas o comentarios? Por acá, Wilmer, hay un comentario del señor Pablo Silguero. Dice, buenas noches, excelente exposición, lo felicito, doctor. Reinel, ¿vas a hacer alguna pregunta? María Parra tiene la mano levantada. María Parra. Ajá, correcto. María, ¿tienes Ya, alguna otra pregunta? no, mi mano quedó arriba, no sé cómo bajarla. Que vas a cansar, María, bájala. Sí. Vamos a bajarle la mano No, aquí. Ya la bajamos. Bájala, debe estar cansada. Iraima por aquí. ¿Tienes algún Querida comentario, Iraima. Iraima? No sé, Sí, ya voy, ahí ya se te voy. escucha. Mi Hola, amor, ay, mi vida, ¿cómo estás? ¿Cómo está mi gran amigo? la reina Que del me porcelana. enseñó cómo respiran, ajá, me enseñó cómo respiran las plantas y cómo las vemos y cómo tantos paseos que hicimos. Espero que pronto estés por aquí, que podamos nosotros disfrutar de tu compañía y de tanto aprendizaje. ¿Ok? Sí, Iraima, con gusto. Tú sabes que cuando vaya allá te veo. Wilmer, ¿me escuchas? Dime, Ok. Sí, hay una incertidumbre, tengo una pregunta, ¿ok?
tengo una pregunta muy interesante. El cacao está subiendo de piso altitudinal, ¿verdad? Y entonces hemos conseguido ya porcelana a 1.600 metros sobre el nivel del mar, ¿ok? Hoy me encuentro en Táchira, que hay un evento aquí en la universidad, y hubo un productor que consiguió también porcelón del Táchira a 1.400 metros sobre el nivel del mar, criollo porcelana. Entonces, los productores de Trujillo están despertando mucho interés en sembrar cacao, criollos. Y me han escrito productores de altura de 1.800, 2.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces yo y les digo, bueno, podemos ensayar o nos arriesgamos y sembramos 1 hectárea. ¿Ves? ¿Qué me recomiendas? ¿Qué me sugieres? Y la otra cuestión que quería hacer la observación sobre la sombra. El tema de la sombra del cacao es un tema grande y complicado. Y todo depende de la altitud donde esté el terreno, la iluminación y el tipo de cacao. Hay que seguir estudiando, porque uno en campo se consigue muchas sorpresas, inclusive con el Sí, porcelana, con el guasare, con los criollos medios. ¿Ves? así es. Mira, Entonces, Iraima, todavía no hemos concluido el aprendizaje. ¿Ves? estamos aprendiendo. Todos los días salen más preguntas que respuestas. Siempre, Ajá. yo pienso que siempre salen más dudas, siempre, siempre. Mira, el tema que planteas con la altura es bien interesante y es una de las cosas que yo no mencioné, pero ahorita hay un auge bastante grande con el cacao de pie de monte en el Ecuador. La zona costera se va a ver fuertemente afectada por el tema del cambio climático. Entonces el cacao lo están subiendo. Y hay cacao, yo no te hablo de 1.600, pero hay cacao de 800, 900 metros quizás de altura. Entonces, el cacao cada vez con este tema del cambio climático, como tú lo dijiste en tus palabras siempre sabias, está subiendo, literalmente. Entonces, nosotros tenemos que ponernos las pilas en Venezuela, como acá, de buscar y estudiar esos cacaos de pie de monte, cacaos de altura, ¿ok? Ya no quedarnos con esos cacaos Uh-huh. a Y nivel del mar. la otra, Sí, Wilmer, recuerda que lo fuimos a la Tierra Perijá. cuando fuimos, La otra situación es que tenemos que darle espacio al cacao, porque hay muchos técnicos que hay muchas diferencias entre el criterio técnico aquí en la zona, y entonces unos recomiendan una cosa, otros recomiendan otra, y el productor pues está en una incertidumbre. Pero yo creo que con este cambio climático y con tu exposición debemos tomar el riesgo de hacer esas pruebas y sembrar, porque un es, porcelana a 1.600 yo no lo creía, y sí están a eso es importante. 1.600. Yo me acuerdo que tú me llevaste al Rosario y estaba en 900, 1.000 metros de altura de porcelana. Y ahora me estás hablando de 1.600 y 1.800. Es interesante probar, poner su hectárea y ver cuál es el desempeño. Es interesantísimo. Es interesantísimo. Y si están las plantaciones ya allí, por lo menos hacer estas Yo evaluaciones me que voy yo a hago y ver arriesgar con el... eso es interesante. Uh-huh. Después me cuenta cómo es el resultado de esos cacaos tan altos. Me encantaría saberlo. Y Pues si tengo posibilidad y voy en octubre, Dios mediante, a la invitación de Osmari al Congreso, entonces me escapo unos 3 días, 4 días y vamos a ver esos cacaos. Me con encantaría gusto, verlos. Wilmer. Nos Ajá, Sí, con escapamos. sí. gusto, porque Ahí nos necesitamos. escapamos. ¿Hoy? Sí. Sí, nos escapamos. Ajá. Gusto Bueno, verte. un Salúdame gran al saludo viejo, a para tu todos. marido. Salúdame al viejo, a tus hijos bellos, que están hermosos. Siempre los veo. Sí, con Dios y la Virgen vamos hacia adelante, y con todos los productores y con todos, estamos muy entusiasmados. Un Sí. saludo para todos, excelente exposición, y todas las que han precedido también han sido muy excelentes. Estamos muy contentos con el Congreso, tú sabes lo que es reunirnos después de tanto tiempo, eso para nosotros es una bendición, y más que está de nuestra Universidad de los Andes, donde ya va la segunda corte del diplomado de cacao. Seguimos Así es. estudiando. Un abrazo y un beso para todos. Los quiero mucho. Eso, y dame También, gusto. Iraima. También. Tenemos a Laura Escobar que está solicitando el derecho de palabra. Laura, Hola, buenas tardes, buenas noches. Un saludo desde Colombia. Profe, yo tenía una pregunta con respecto
como a un comportamiento que miren en uno de los estudios que usted nos mostró, y es cuando las plantas de cacao están bajo estrés por sequía y muestran una reducción de fotosíntesis, uno, pues, bueno, por lo general espera que también haya una reducción de la conductancia estomática. Pero hay como en una de los estudios que usted nos presentó, o sea, sí reduce la fotosíntesis, pero la conductancia estomática no. Entonces me Ujú. gustaría como entender un poco como a qué Sí, debería, sí, qué se debe, sí, sí. porque yo estoy haciendo un Ok. ensayo con estrés hídrico, con el profe Nelson Rodríguez, no sé si lo recuerdo de la UIS, y estoy Nelson haciendo Rodríguez, unos que es un análisis, amigo. ¿Cómo no sí, recordarlo? Sí. estoy haciendo unos análisis exploratorios ya con algunos datos y he notado como algún comportamiento similar a ese y la verdad a veces como que estoy confundida porque puede No, no. pasar eso. Ok. Ok, Laura, mira, sí, bien que te diste cuenta de eso y yo traté medio de explicarlo, quizás no lo hice de la manera adecuada. Lo que tú debes esperar es que con déficit hídrico se cierren los estomas, ¿sí? Esto para disminuir la pérdida de agua por transpiración, es decir, que la conductancia estomática debería de disminuir. Entonces, ¿qué sucede en el Ecuador? En el Ecuador sucede que hay en sequía, hay una subida o una evaporación de agua muy grande, una masa de agua del Pacífico, ¿sí? Y esa subida de agua en sequía hace que haya una alta nubosidad. Al haber una alta nubosidad, las temperaturas son más bajas. Y en vez de producirse en sequías altas temperaturas, ¿ok? Las temperaturas son más frescas. Eso explica por qué las plantas sometidas a déficit hídrico en condiciones de sequía no tienen que cerrar los estomas como lo hacen en la mayoría de las especies o la mayoría de el mismo cacao en otra zona agroecológica. Es una respuesta que nosotros se lo atribuimos a ese fenómeno atmosférico que ocurre en la costa ecuatoriana y que por esa misma razón ellos pueden darse el lujo de sembrar el cacao a plena exposición, ¿ok? Sin que sea afectado por esas sequías que nosotros conocemos, que son cielos despejados, altas radiaciones, altas temperaturas y poca disponibilidad de agua, que es lo que caracteriza un déficit hídrico normal. Entonces, nosotros le atribuimos esa conductancia automática menos afectada o inclusive mayores al hecho climático, ¿ok? No tenemos otra salida, otra respuesta a ese fenómeno que estamos observando. Pero sí es bien curioso. Lo interesante es que se ha mantenido en todos los estudios que hacemos con déficit hídrico, observamos lo mismo. Entonces no es una cuestión del equipo, se han trabajado con diferentes equipos, se han trabajado con diferentes clones y siempre la respuesta es que las conductancias estomáticas de los cacaos ecuatorianos, ¿ok? Que hemos evaluado, son iguales o mayores que en lluvia y es muy curioso, ¿ok? Ok, No profe, sé Bien, muchas si, gracias. ok, ok. Hay una pregunta acá que dice que si hay alguna experiencia con el uso de bioestimulantes en cultivo para reducir el estrés por sequía. bueno, mira, yo estoy trabajando con mis muchachos acá. Estamos trabajando con nanopartículas de dióxido de sílice. Esto es un bioestimulante. Estos nanopartículas de dióxido de sílice están dopadas con nutrientes, ¿ok? Y no solo no solo están dopadas con nutrientes, sino que además están estabilizadas con quitosano. Entonces estamos fertilizando a nivel foliar y sí hemos visto un efecto positivo en plantas de cacao. Trabajamos con 12 clones no, eran 12 híbridos, pero eran plantas de semilla. Fueron fumigadas o fueron asperjadas durante 4 o 5 meses y sí hubo una mejora en la resistencia, o sea, en la respuesta al déficit hídrico. Sigo trabajando con ellos, estoy trabajando con muchas hortalizas con estas nanopartículas de dióxido de sílice que son facilitadas por el profesor Jimmy Castillo de allá de la Universidad Central de Venezuela. Y sí creo que hay bastante de esto. Con silicio también hay respuestas positivas al estrés. Hay algunos trabajos con nanopartículas. El trabajo de Gómez es un trabajo que te lo recomiendo del año 2021. Está en una revista que se llama Experimenta Agriculture, que habla precisamente del efecto de nanopartículas. Ahí no hay sequía, pero sí habla del efecto de nanopartículas en la fotosíntesis en 2 clones de cacao criollo.
Y si me contactas por correo electrónico, te puedo pasar algunas cosas de lo que te estoy diciendo. Son resultados que están en un libro que publicamos en el 2025. Son 3 diferentes tipos de nanopartículas en diferentes experimentos y hay información relacionada con déficit hídrico. Pero sí se está trabajando en ese sentido. Chévere, Wilmer. De todas maneras, si puedes compartir tu correo electrónico para quien quiera escribirte. Sí, es wtesara@gmail.com. Perfecto. Wtesara De Sara. Ujú. con Z. Sí. Voy a Gmail. escribirlo de todas maneras aquí. Ok. Sara. ¿Alguien más tiene otra ¿Quién pregunta? más tiene otra pregunta? Te dan las gracias por la Te dan las respuesta. gracias por la respuesta. De nada, un placer, la verdad, para mí. Me encanta. Ok. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Bueno, si nadie más quiere hacer algún comentario, pregunta, entonces, Wilmer, te damos las gracias por tomarte el tiempo para preparar esa presentación que nos hizo regresar a muchos sitios que visitamos juntos y que esperamos, por supuesto, volver a visitar. Esperamos también pues tu participación en el Congreso con una de tus charlas magistrales y bueno, te damos las gracias en nombre del comité organizador del COICACAO, te damos las gracias por prestarte para esta charla tan hermosa. Bueno, Wilmer, un beso. Besote, muchas gracias con todos. De verdad, un placer para mí, Osmari, verte nuevamente. Hay tantos amigos allí. A Nelson Rodríguez no entró, pero seguro que le cuentan. Ya tiene por ahí su estudiante que le va a contar. Y para mí un placer realmente estar con ustedes, ¿no? Por esta vía. Ojalá pueda estar presente in situ para el Congreso. Y si no, bueno, ahí vemos. Pero cuenta conmigo siempre, ¿sí? Un abrazo. Dale, Se un te quiere. abrazo, Wilmer. Chao, Un chao. millón de Bye. gracias. Chao, chao, te Chao, quiero. chao. Te quiero también. Aquí.